Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. La gran revolución que vivirán los jóvenes católicos del mundo el próximo 2033. ¿Quiénes serán los patronos de la JMJ de Seúl en 2027? Un desconocido milagro documentado por Carlo Acutis está en este pequeño pueblo. Llega a Estados Unidos. Una película sobre el Sagrado Corazón por el 250 aniversario del país. De esclavo a cura, el primer sacerdote afroamericano se ordenó en Roma hace 140 años. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por sacar unos minutos y acompañar este programa Somos Iglesia, que les presenta a ustedes la actualidad de la gran familia católica en el mundo, así como muchas notas curiosas e interesantes dentro de la misma. Así que espero que se queden con nosotros todo el programa. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, terminando este mes de mayo, el mes de María, el mes de las Madres, el mes de primavera, aunque concretamente nos ha tocado a nosotros un mes cálido, anunciando el fenómeno climatológico del niño, que algunos llaman el superniño, que porque probablemente va a estar todo el resto de este año 2026, pero en lo personal me encanta los días brillantes, luminosos. La naturaleza se ve tan alegre, todo tan encendido, tan bonito. Las abuelas decían, lloviendo y haciendo sol, son las gracias del Señor, pero a nosotros nos encanta así el verano, y sobre todo aquí desde los estudios de la Casa de Retiros y Evangelización Montemaría, en el municipio de La Ceja, este oriente antioqueño rodeado de montañas y valles muy verdes, con un verde muy intenso, se ve muy bello el cielo con un azul primaveral muy profundo, muy bonito, de manera que una alegría estar con ustedes ya terminando el mes de María, el mes de mayo, y vamos a orar, oremos mucho para que este domingo, día de elecciones presidenciales, elijamos en conciencia, pensando cuál es el presidente más responsable, hombre o mujer, que pueda dirigir este país, que nos lleve a caminos de unidad, no de odios, no de polarización, no de confrontación de clases sociales y demás. Pidamos un buen presidente o presidenta para nuestro país. Así es, Padre Carlos. El voto, Padre, es una responsabilidad moral orientada al bien común. ¿Qué palabras tendría que decirnos a todos nosotros, o más aún a las personas que no le dan mucha importancia a esta responsabilidad, Padre? 3 pecados. 1, la indiferencia. Ser indiferentes, mi voto ni va a aportar ni va a quitar el que sea presidente. Yo creo que no podemos pensar así, y luego menos quejarnos si nos toca un gobernante que pensamos que va a llevar el país por malos destinos. Entonces, primero, combatir la indiferencia. 2, el voto no se compra, no se vende, no puede ser simplemente porque yo, ¿cómo voy ahí? El famoso CBY, que es muy coloquial, CBY, ¿cómo voy yo? CBY. No puede ser simplemente el interés personal, egoísta, de un contrato público, de un dinero, de una prebenga política que me van a dar por mi voto. Creo que eso no debe ser. Y 3,
Votemos convencidos de que es la mejor persona para gobernar al país, no por odio contra otro, no convencidos. Esta creemos que es la mejor persona. El odio no es una buena motivación para el voto político, sino entre los candidatos que hay, cuál creemos verdaderamente que es el que puede tener el mejor perfil como gobernante para este momento de la historia de Colombia. Padre Carlos, usted tiene en sus redes sociales más de 2 millones de seguidores. Para estos 2 millones de seguidores hay que pedirles orar, orar y orar muchísimo, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es el futuro de un país que ha venido presentando problemas muy serios en los últimos años, que tiene el futuro muy comprometido, ¿no? Muy comprometido. Hay modelos políticos, económicos, ideológicos. Cada uno mide los resultados, no los resultados a corto plazo, inmediatistas, por un tema puramente electoral, que es pan hoy y hambre mañana, sino miremos modelos económicos, políticos y sociales que sean de largo plazo, que sean sostenibles. Lo primero son populismos, promesas que mueven la emoción momentáneamente y que prometen un futuro cierto y luego generan pobreza, destrucción del aparato productivo de un país, confrontación social, empoderamiento de la delincuencia. Tenemos que tener mucho cuidado porque de verdad vemos con preocupación este empoderamiento, lo repito, de grupos criminales organizados muy grandes, con tentáculos internacionales, y se les ha dado el nombre de buscar la paz, que siempre será un valor fundamental. Se les ha dado ha habido demasiada tolerancia, y lo que hemos visto es la impunidad, y que se ha ganado en el país en inseguridad y en violencia. Votemos muy a conciencia. Para que nadie tenga que llorar un voto en estas elecciones, porque luego simplemente va a ver que eso se va a reflejar en un no futuro para sus hijos, en más pobreza, en más ruina, en menos oportunidades, en tantas cosas. Un voto ahora que las personas por un candidato se enceguecen, no ven más allá, en fin, que puede tener consecuencias muy grandes. Sí, pidámosle al Señor sabiduría, y como tú dices, oremos para que sea el Espíritu allá en el cubículo cuando votemos, que lo hagamos. Estoy convencido que es una persona que puede ayudar a que tengamos una mejor nación. Así es, Padre Carlos. Y bueno, vamos a hablar del futuro, pero no de Colombia, sino de los jóvenes en el año 2033, es decir, a la vuelta de 7 años. No hay nada mejor que un joven para evangelizar a otro joven. Estas fueron las palabras que el obispo de Palencia en España utilizó cuando le preguntamos sobre el propósito que tiene el proyecto Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. Es un camino en el que los jóvenes van a tener la oportunidad de acompañar a otros jóvenes hacia ese punto de inflexión, lo que llamaríamos en la Iglesia un kairos, un tiempo especial que va a ser el 2033. Y es que esta iniciativa está impulsada por jóvenes cristianos de todo el continente europeo que pretenden prepararse y ayudar a hacerlo a otros jóvenes para lo que se espera en los próximos años. Un proyecto sobre 3 pilares: peregrinación, evangelización y sanación. El año santo compostelano tiene que ser un año de movilizar a jóvenes que vayan por todos los lugares de Europa, no necesariamente confluir en Santiago, sino que todo el mundo entra en los caminos de peregrinación para sentir cómo hay una reconciliación concreta que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Más de 250.000 jóvenes ya han firmado este manifiesto, y entre todas estas firmas también se encuentra la del pontífice. León XIV ofrece de esta forma su apoyo incondicional a la propuesta. Él también dijo: tengo espíritu joven, yo quiero firmar este manifiesto, y ahora es el momento de reactivar y poner en valor todo lo que se ha hecho hasta ahora y darlo a conocer. Entonces estamos en Roma justamente trabajando esto con todas las instancias del Vaticano. Journey to Redemption, que es el nombre de este proyecto, promete guiar a los jóvenes para prepararlos al encuentro con su propia identidad. Una identidad que tiene su raíz en el bautismo y que se expande con el mensaje del Evangelio. Padre Carlos, ¿qué significa kairos? La palabra kairos significa el tiempo de gracia, el tiempo conveniente, el tiempo oportuno, y me gusta mucho esta expresión que es muy personal, el tiempo de Dios. Hay el tiempo cronos,
es el tiempo humano, y hay el tiempo kairos, que es el tiempo en que Dios actúa. Uno a veces en la impaciencia humana dice, pero Dios, ¿por qué no obra sobre esta enfermedad? Dios, ¿por qué no obra sobre esta persona malvada y la saca de un liderazgo, de un puesto de responsabilidad? Dios, ¿por qué no obra sobre la injusticia humana? Dios obra simplemente en tiempos distintos de los nuestros y siempre, siempre respetando nuestra libertad, porque no somos marionetas ni títeres, sino que el Señor nos dice, tú tienes el camino, elige la vida y vivirás, o elige la mentira, el mal y morirás. Nos lo dice de los libros del Antiguo Testamento. De manera que en nosotros está elegir y vivir ese tiempo kairos, tiempo de Dios, tiempo oportuno de sanación, liberación, redención en la historia de personas y en la historia de sociedades. Usted hablaba ahorita de que estamos viviendo un cambio de temperatura, un verano, pero en la iglesia se está viviendo es una tiempo de primavera, una primavera a nivel espiritual, a nivel de la fe. ¿Qué tan cierto, Padre Carlos, es que en muchas partes del mundo hay muchos jóvenes que quieren entrar a ser parte de la Iglesia Católica? Mira, esto estaba convencido y hace algunos años lo decía, viviremos, y el Señor lo está permitiendo, viviremos, yo creo que toda esta década del 30, estamos hablando en 4 años, habrá un despertar espiritual y místico en toda la humanidad y sobre todo en Occidente, porque hay un cansancio, una saturación, una fatiga de la vida tan materialista, donde solo el dinero, la materia, el cuerpo interesa, de la vida tan hedonista, donde solo el egoísmo, el placer primario, elemental es el que prima, de una vida donde no hay valores absolutos, sino que todo es relativo y entregado a la subjetividad o a la libre interpretación de cada persona, individuo o sujeto. De manera que en ese movimiento pendular de la historia, de que nos habla en algún momento Foucault, vamos a vivir de un materialismo, vamos a pasar una época, estoy convencido, de espiritualidad. En España, por ejemplo, se ha pasado de 31 a 45% en jóvenes adultos de 18 a 29, 30 años que dicen, me siento identificado con la fe cristiana. En Estados Unidos, en la pasada Pascua de Resurrección, tuvimos más de 90,000 jóvenes adultos que quisieron decir por convicción frente a la ideología secular americana y el país del consumismo por excelencia, queremos abrazar una fe, 1, que le dé sentido a la vida, 2, pertenencia a lo que llamamos hoy las tribus sociales, no solamente las tribus digitales. Yo siento que pertenezco a un grupo con una identidad en los valores, en unos principios espirituales y religiosos. 3, digamos, aprender de valores, porque hoy se vive en la anarquía, entonces digamos son los valores tradicionales, convencionales, que dicen han dado respuesta a la humanidad en otros momentos, porque ahora no lo pueden dar. Entonces darle sentido a la vida, darle pertenencia y paliar la soledad en grupos de acompañamiento y valores fundamentales no relativos. Esto está haciendo que mucha gente busque aperturas trascendentes, es decir, no solamente inmanentes en su vida, porque se dan cuenta que las modas, el materialismo, los influenciadores de comida, de maquillajes, de ropas, de conversaciones estúpidas que no tienen otra palabra, no están dándole sentido ni plenitud a sus vidas. Padre Carlos, es que esto es realmente alucinante. Uno ver en la laicista hasta atea Francia, ver cantidad de jóvenes, entre el rango que usted dice, entre los 18, más o menos 27 años, que están volviendo a la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué encuentran ellos entonces en la iglesia, además de lo que usted nos acaba de decir, para que encuentran, que los identifica para quedarse aquí dentro de la iglesia? Yo creo que hoy hay una palabra muy importante y es seguridad existencial. Hoy hay mucha incertidumbre frente al futuro. Cuando tú hablas con una chica o un chico que acaba no solamente su secundaria, sino aún más adelante su universidad,
dicen que me espera, encontraré empleo estable, digno, con calidad. ¿Cómo estará mi sociedad? ¿Será una sociedad estable, una sociedad violenta? Entonces, frente al futuro del joven se plantean muchas inquietudes y, digamos, la religión, entre su propuesta central está la de darle una seguridad existencial, porque nos propone un futuro más alto, un horizonte más elevado, no solamente alcanzar una jubilación o una pensión a determinada edad, no solamente un éxito material y profesional, sino que nos propone un ideal de vida, de servicio, de amor, pero sobre todo un ideal de vida eterna. Y además, lo otro, darle sentido a la existencia, porque la vida, el ser humano es un eterno, universal e inconsciente buscador de Dios. Repito esas tres palabras: eterno, desde siempre, universal a todas las razas, e inconsciente, porque a veces lo hacemos inconscientemente, buscadores de la verdad, de la seguridad, de la alegría de la vida y del sentido de la vida. Y uno nos va llevando, cuando uno es un buscador sincero, la alegría no está en las cosas, la alegría está en lo profundo del corazón donde nos mora Dios. La seguridad no la da un seguro de vida, no la da una cámara de vigilancia, no la da una alarma, no la da una pistola que tú puedas portar en la sociedad americana. La seguridad la da Dios. La alegría profunda de la vida no la da el licor, el tusi, la heroína rosada, la cocaína, no sé qué, no la da eso. La felicidad de la vida la da la experiencia del amor y del servicio desde Dios. Entonces, cuando uno tiene esa búsqueda, los jóvenes en la etapa de la vida, 18, 28, 30 años, están justo en la etapa de la vida donde quieren construir proyectos de vida, y dicen: ni el mundo empresarial, ni el mundo político, ni las ideologías dominantes, ni los influenciadores y mensajes a veces muy baratos, de muy poco vuelo, me ofrecen lo que yo siento como una intuición, un anhelo en mi corazón. Y por eso el cristianismo bien presentado, creo que está conquistando nuevamente jóvenes que se habían alejado por la pandemia, que se han alejado, por lo que hemos visto en otros programas, una mala prensa contra la iglesia, a veces con razón y muchas veces malintencionada, porque magnifican, inflan artificialmente cualquier pecado de la iglesia, buscando deslegitimar su credibilidad y su autoridad moral y espiritual. ¿En qué tanto han influido las redes sociales en este despertar religioso y espiritual de tantos muchachos y muchachas? Yo veo muchos influenciadores. Lo decía el obispo de Palencia. Él decía: bueno, estamos hablando del tercer lugar de peregrinación en el mundo, después de Tierra Santa y Roma, es Santiago de Compostela. Y él, claro, como un obispo, él hablaba de tres palabras: decía peregrinación, decía evangelización y sanación, pero pueden ser aplicables a cualquiera de nosotros. La vida es un peregrinaje y hay que caminar o peregrinar bien en Dios y con Dios al lado. 2, evangelización. El evangelio es la verdad encarnada en Jesucristo, el evangelio es Cristo. Y 3, la sanación. Nuestros jóvenes vienen de historias de mucha soledad, de muchas heridas, fruto de familias disfuncionales, de relaciones rotas en la amistad, en el noviazgo, o simplemente nunca hubo esas relaciones porque fueron relaciones tecnológicas y mediatizadas a través de una pantalla, y no relaciones personales, profundas, gratificantes, transformantes, desde el abrazo, desde la caricia, desde la cercanía, y eso lo propone la fe cristiana. Y también en este despertar de los jóvenes influyen la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?, que se celebra cada 2 o 3 años, ¿no es así? Total, cuando un joven católico o un joven cristiano entra a una universidad y tus profesores desde las primeras clases empiezan a denigrar, empiezan a burlarse, a ridiculizar la fe que el joven llevaba desde la casa, desde la familia, desde el colegio, él siente cierta inseguridad, y por no marginarse de su tribu de pares, compañeros de universidad, simplemente silencia su fe o apaga su fe. Una jornada mundial de la juventud donde millones de jóvenes
1 millón, 2 millones, 3 millones, están allí de todos los países, dicen, Dios mío, lo que yo he sentido no es un fenómeno o una experiencia personal, sino que es de cientos, miles, decenas de miles de jóvenes en distintos países, y eso valida o convalida su fe. Yo creo que un ejemplo muy puntual, cuando se hizo la Jornada Mundial de la Juventud en París, 1997, la prensa secular francesa se reía del Vaticano y del Papa Juan Pablo II diciendo, ¿acaso se le olvidó al Vaticano al organizar una Jornada Mundial de la Juventud en Francia en el año 1997, hace 28 años o 29 años, se le olvidó al Papa que este es un país laico, el país de la Revolución Francesa, el país del laicismo, no sé qué, del secularismo? Y cuando empezaron a llegar jóvenes de todo el mundo, de África, de Asia, de Norteamérica, de América Latina, de otros países de Europa, con esa alegría, con ese fuego, allá a París, y empezaron a hablar de Cristo, los jóvenes franceses se empezaron a interrogar, y la prensa francesa, orgullosa en su momento, tuvo que tragarse sus palabras y reconocer ante fotos incuestionables de grandes explanadas allá en las afueras de París, más de 1,5 millones de jóvenes, 1,5 millones de jóvenes de 200 países que estaban allá reunidos alabando a Cristo, y alrededor de un hombre ya mayor para ese momento, Juan Pablo II, de manera que la Jornada Mundial de la Juventud convalida la fe y le hace sentir cierta seguridad espiritual y religiosa a un joven en un mundo donde él a veces siente que solo hay secularismo o hay un discurso anticristiano en las aulas universitarias o en el círculo de amigos o en redes sociales. Pues bien, les comentamos que la próxima Jornada de la Juventud será el próximo año en Seúl, Corea, y ya se han definido los patronos de la misma. ¿Qué tienen en común estos 5 santos? Son Juan Pablo II, Andrés Kim Taegong, Francisca Cabrini, Josefina Bakhita y Carlo Acutis. Sí, todos fueron canonizados, su vida cristiana es modelo para los fieles y, por tanto, son santos de la Iglesia Católica. Esto es lo más importante, pero no lo único. Fueron elegidos como patronos para la próxima JMJ, que será en Seúl en 2027. Pero, ¿por qué ellos y no otros? Fue a finales del pasado 2024 cuando se hizo público este proceso de selección. Una encuesta a nivel nacional eligió a estos santos ganadores como anfitriones del gran encuentro. San Juan Pablo II fundó la Jornada Mundial de la Juventud y siempre se caracterizó por estar cerca de los jóvenes. San Andrés Kim Taegong fue el primer sacerdote católico coreano y martirizado a una edad temprana. La Madre Cabrini, misionera conocida por su cuidado de los migrantes y los pobres, y Santa Josefina Bakhita fue esclava, después liberada y convertida en religiosa. Por último, el primer santo millennial, San Carlo Acutis, el santo de la era digital cuya vida sigue inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo. Además, en la web oficial de la JMJ se puede descubrir a través de un test de personalidad y de diferentes cuestionarios cuál es el santo que más se acerca a tu personalidad. Es por ello momento de preguntarse, ¿y tú? ¿Qué santo eres? Padre Carlos, yo le pregunto a usted, ¿qué santo es usted? ¿Y con cuál de estos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, se identifica usted? Yo te voy a decir, pero tú me vas a preguntar también con cuál santo te identificas, para que hagamos el diálogo doble. Ajá. Definitivamente entre Josefina Bakhita, que fue esclava y luego liberada, entre esta madre que con los inmigrantes irlandeses hizo tanto bien en Nueva York, Cabrini, entre Carlo Acutis, que es el santo de los millennials, entre Santa Josefina Bakhita, que la hemos, y San Andrés, el santo coreano. Me quedo, digamos, por afinidad, me lo van a entender, con San Juan Pablo II, porque es un papa que admiré profundamente toda la vida, porque mi vocación nace cuando él viene a Medellín en julio del año 1986, va a ser 40 años en un mes larguito. Ahí nace la vocación, ahí siento ese llamado de manera, además que fue el iniciador de estas JMJ, Jornadas Mundiales de la Juventud, admirándolos a todos, porque un santo no es un pegado en la pared,
me quedo con Juan Pablo II. La pregunta, ¿con quién te quedas, Miriam? Con el santo coreano, padre. Con Andrés, el mártir. Exactamente, porque hace poquito nada menos veía una película de ese martirio de los cristianos en esta parte del mundo y eso me llenó muchísimo, padre. Te conmovió. Exactamente, como en ningún momento apostataron de su fe, sino que por el contrario vivieron con esa valentía, con ese arrojo, con esa parresía, como usted dice, el ser cristiano, el tener al Señor como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Está muy bien. Esos son los mártires de sangre. San Andrés Taegong en Corea y lo entiendo porque allá va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, Corea del Sur, en Seúl. Pero hay el martirio diario que se lo vi a Juan Pablo II en su entrega hasta el final. Y recuerdo una anécdota cuando algunos obispos europeos, sobre todo alemanes, le dijeron: oiga, usted está muy viejo, oiga, usted ya no puede, usted el Parkinson lo tiene dominado, renuncie. Y él les contestó: si Cristo se hubiera bajado de la cruz y no hubiera tenido su misión, hasta yo tendría derecho a bajarme de la cruz, pero Cristo no se bajó de la cruz. Yo no me bajo del pontificado, que no era un honor, era una cruz y una misión que llevó hasta el final de su vida, hasta ese 2 de octubre del año 2005. Claro, por eso estos santos son los faros que tenemos nosotros. 2 de abril de 2005, Juan Pablo II, 2 de abril. Exactamente, y esos son los faros que tenemos nosotros. Padre, ¿sí cree usted que los jóvenes se identifiquen con estas vidas ejemplares de estos santos? Yo me recuerdo una entrevista que le decía un periodista a Juan Pablo II hace 30 años, le decía: usted es el papa que más beatos y santos ha canonizado a lo largo de la historia de 2000 años de cristianismo. Usted es un récordman, no solamente el atleta de Dios, el viajero, el papa de las encíclicas y de las multitudes, sino el de los beatos y los santos. Y dijo: ¿por qué lo hace? Y dijo: porque esta generación, hablando de los jóvenes, necesitan modelos de vida. Necesitan modelos de vida. Nuestro modelo de vida, vuelvo a decir, no puede ser ese influenciador que te dice 10 maneras de maquillarte de manera que quedes linda, 4 maneras de lucir tu vestido de baño en la playa, 5 maneras de hacerte el interesante en el parque principal de tu ciudad llamando la atención. No, el gran influenciador de la historia y el que tiene 1.400 millones de seguidores es Jesucristo. Y de esos 1.400 millones, solo ahora, si vas a sumar, pueden ser 10.000 millones a lo largo de 2000 años de cristianismo, y muchos derramaron su sangre, entregaron su vida, porque creyeron profundamente y fueron, en el sentido tecnológico, seguidores de ese gran influenciador que fue Cristo, y en el sentido cristiano, discípulo de ese gran Mesías, del gran Mesías que es la persona de Jesús. Bueno, yo siempre me voy a quedar con la tristeza de que no asistí como joven, porque yo podría hacerlo ya como de pronto como una espectadora, pero como joven a una jornada mundial de la juventud, que de muchos dicen que es un volcán de alegría, es un volcán de emociones, es un volcán de todo. Pero mire, padre, lo curioso, que los jóvenes lo que más disfrutan son los momentos de silencio, los momentos en que hay adoración al Santísimo, esas vigilias que hacen allá. Total, hay la alegría del encuentro intercultural entre naciones, hacer amigos, tomarse en el número telefónico, tomarse la foto, hacer cosas graciosas, hacer locuras, lo propio de uno joven, donde uno es completamente abierto y permeable al amor, a la alegría, a la amistad. Pero hay algo muy lindo de los jóvenes, como nadie. A veces el adulto mayor va a una adoración por cumplimiento, por tradición. El joven va por convicción, y porque con una fe inicial sembrada, cuando le presenta una experiencia que no se queda simplemente en lo ritual o no se queda simplemente en lo racional, sino que se trasciende el símbolo y se pasa a lo experiencial profundo, es capaz de identificarse con el misterio. Esto aconteció en las playas de Copacabana. 3 millones de jóvenes. 3 millones de jóvenes. Una locura. Aquí nos dicen que no sé qué artista reunió 2 millones y nos parece pues que es la gran cosa. Y aquí estuvo 3 millones de jóvenes y la prensa es como tímida para registrar eso. Si es del mundo, wow, esto es un monstruo. Pero si es el Papa en una playa en Copacabana, en Río de Janeiro, nos parece, no, pues esos son ese grupo, ellos. Ese es el espíritu del mundo. Yo quiero ver 3 millones de 200 naciones,
toda gente joven en una playa, al sol y al agua, varios días de pronto sin dormir bien y estando allá en la adoración, en una vigilia eucarística, y viendo a kilómetros de distancia, para reunir 3 millones de personas, 2 kilómetros de distancia, ver la Sagrada Eucaristía. Una locura, una absoluta locura. Padre Carlos, ¿qué tanto impacta en los jóvenes la figura de un padre, de un papa? Yo creo que el Papa siempre será padre y pastor, padre y pastor, es vicario de Cristo, que ese es un título muy lindo. Bueno, es el obispo de Roma, el primero entre pares, pero para mí es muy bonito, el delegado de Cristo. Tú eres Pedro, le dice al primer Papa, y sobre tú, Simón, que eres piedra, edificaré mi iglesia. Y ese es el vicario de Cristo, el delegado de Cristo en la tierra. Me parece que es un título muy grande y uno siempre mira con admiración. Yo recuerdo mi vida desde Pablo VI, un hombre tranquilo, estaba adolescente cuando murió, luego vino Juan Pablo I, 33 días, vino luchando, y luego Juan Pablo II, 26 años y medio, 27 años de pontificado, luego Benedicto XVI, Francisco, y ahora el Papa León. ¿Cómo veo este Papa? Un hombre sereno, un hombre discreto, pero un hombre que en su serenidad, en su tranquilidad, está haciendo sin mucho ruido, está haciendo reformas en la iglesia y está sobre todo volviendo a unirnos, porque quedamos un poquito polarizados, enfrentados entre facciones, que es humano, donde hay millones de miembros, de fieles de la iglesia que tienen diferentes formas de pensar. El Papa nos está diciendo: en aquel que es el uno, en Cristo, todos somos uno. Pero le preguntaba yo si ejerce, digamos, impacto en los muchachos, un joven de 14, 15, 16, 17 años que va allí a encontrarse con el Papa. A mí me marcó la vida la visita del Papa a Colombia, y concretamente a nuestra ciudad, Medellín. Yo pienso que sí, si el mundo logra salir de la mundanidad de la que hablaba Francisco en su momento, si logras conectar, porque yo recuerdo cuando vino Juan Pablo II, estaba muy joven, empezando los años de universidad, y me dijeron: Carlos, tú manejas un periódico en la Universidad de Medellín de los estudiantes, vamos a cubrir esto, y como que nos dan los gastos, el viaje gratis. Eso como que me sonó uno joven que es interesado. Yo iba con una motivación muy mundana, muy humana, y luego cuando empecé a ver ese monstruo que sacó 11 millones de personas a la calle en una semana que estuve en Colombia, del 1 al 7 de julio, cuando Colombia en el año 86 tenía apenas 22 millones de personas, hoy somos 53, 54 millones, sacó la mitad del país a la calle. Dije: ¿qué tiene este hombre? Que eso es despertar. Igual con Francisco ahora en 2017, muchos años después, yo vi que la prensa al principio un poquito escéptica, pero la gente fue cogiendo la sal y la gente se emocionó. Y yo recuerdo esos viajes interminables donde el Papa siempre en la Nunciatura Apostólica en Bogotá, y vaya a una ciudad y vuélvase, vaya a otra ciudad y devuélvase, y uno vio esa alegría del Papa y esa entrega, y él dijo al final: me han hecho mucho bien los colombianos con su ternura y su calor humano. Sé que el Papa está viendo un momento amargo en su pontificado por otras circunstancias eclesiales en el 2017, pero él dijo: me han hecho mucho bien en lo humano, su ternura, su acogida, su calor humano, que eso lo tenemos los colombianos. Sí, y mire, Padre Carlos, alguien decía por ahí que la vibración que va a generar esa Jornada Mundial de la Juventud en Corea del Sur se va a sentir en Corea del Norte, porque se espera que va a ser una jornada apoteósica. Pero bueno, ahora hablamos de uno de los patrones de esta jornada, que va a ser Carlos Acutis, que repite Jornada Mundial de la Juventud, porque él estuvo en la pasada, que fue en el 2023. Así es. En el 2023, pues les tenemos uno de esos milagros eucarísticos de los cuales no se ha hablado mucho, que él reseñó, que Carlos Acutis, que reseñó tantos milagros acústicos, y habló de este en particular. Estos podrían ser los famosos viñedos cercanos a Florencia en la época invernal, el balcón donde Shakespeare imaginó a Julieta en Verona, fresco cualquier esquina de la pintoresca Palermo, y estas casas podrían estar en Caprese, y en una de ellas haber nacido Miguel Ángel.
Pero esto no es Florencia, ni Verona, ni Palermo, ni Caprese. Estamos en Valvasone, un pequeño pueblo medieval al noreste de Italia. Con poco más de 2000 habitantes, su catedral, originaria del siglo XV, esconde varios secretos. Pero para descubrirlos hay que cruzar sus enormes puertas con 24 representaciones en bronce que cuentan la historia de la cristiandad. Y al entrar está la primera sorpresa. Este templo custodia la reliquia de un milagro eucarístico del siglo XIII. Está en el altar. Una mujer había recibido para lavar un mantel del altar de la iglesia de Gruaro, la iglesia de San Justo. Al hacerlo se dio cuenta de que el mantel soltaba un color rojo como de sangre. Asustada acudió al sacerdote de la iglesia de San Justo para explicarle lo que había sucedido y de hecho en el interior de ese mantel había quedado una pequeña parte de una hostia de la Eucaristía que probablemente había soltado esa sangre. Y este milagro está muy relacionado con Carlo Acutis y se preguntarán qué tiene que ver este santo con esta pequeña iglesia. ¿Recuerdan su web sobre milagros eucarísticos? Pues el de Valvasone es uno de los que documentó. Carlo Acutis intentó de alguna manera llegar al corazón de las personas creyentes, pero también al de las más escépticas y recelosas, para acercarlas a un milagro que, de hecho, se remonta a muchos siglos atrás. Y como prueba de ello, quien observe el relicario conservado en la catedral podrá comprobar que aún conserva estas huellas de sangre, es decir, de este milagro eucarístico real. En su época hubo polémica por la custodia de la reliquia, un asunto que solucionó Nicolás V. El pontífice se la confió a la familia Valvasón, de ahí el nombre del pueblo, a cambio de una cosa, que construyeran esta reliquia para albergarla. Pero esto no es lo único que esconde la catedral. Fíjense en este órgano, es del siglo XVI y se ha sometido 2 veces a restauración. El sonido que emiten en sus tubos sigue siendo el original, pero por desgracia las puertas del órgano se ven siempre abiertas. Pero si las cerráramos se vería precisamente el maná caído del cielo, el milagro del maná caído del cielo, y por eso hay esa inmensa escena que cubre las 2 puertas del órgano. Para los habitantes de esta región es una de sus joyas más preciadas. No todo el mundo conserva uno de los órganos más antiguos de toda Italia. Padre, ¿cuántos milagros eucarísticos conoció, investigó, reseñó Carlos Acutis? Sé que fueron más de 100 milagros y fue un enamorado. A ver, en la iglesia, cuando un sacerdote consagra la Eucaristía, por la fe decimos se da la transubstanciación. Y ya no es el pan, sino el cuerpo, ya no es el vino, sino la sangre de Cristo. Y en los milagros eucarísticos ocurre algo extraordinario, fuera de lo corriente, fuera de lo ordinario, y es que se han dado apariciones, manifestaciones de tejidos de carne en el cuerpo o la misma sangre, y en el tejido de carne se ha descubierto que tiene una tipología de una carne que ha estado sometida a un gran sufrimiento, a un gran estrés, a una gran angustia, de manera que esto inquieta a la comunidad científica y dicen cómo es posible. Hay milagros famosísimos, por ejemplo el del anciano en Italia, en muchas partes del mundo. Modernamente se habla de milagros eucarísticos en Polonia, muy recientes de este siglo, y también en la India, pero en el fondo es romper toda ley natural, y lo que era un pedazo de pan o un poco de pan simplemente o maravillosamente se transforma en un pedazo de carne del corazón de Cristo. Exactamente, Padre. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Es que usted nos está hablando algo pues difícil de dimensionar, es algo demasiado grande, que en una hostia el Señor se nos está dando realmente, es decir, que al comulgar estamos recibiendo el cuerpo del Señor, parte del tejido de su corazón. A ver, todo esto puede ayudar a reforzar la fe en la presencia real de Cristo con su cuerpo, su ser, y con su sangre, su vida, desde una antropología bíblica. El cuerpo es el ser, la sangre es la vida, Entonces es el ser y la vida de Cristo la que recibimos. Pero la Iglesia va más allá y dice: el gran milagro eucarístico
se da cuando en cada celebración donde un sacerdote consagra el pan y el vino y se opera lo que llamaban los escolásticos la transubstanciación, esa transformación de la sustancia, de lo profundo desde el punto de vista filosófico en el cuerpo y la sangre de Cristo. Está bien un milagro visible a los sentidos, estudiable por los científicos y verificable en un laboratorio, pero el gran milagro se da es por la fe del creyente, cuando en los grandes himnos eucarísticos nos dice lo que es inapreciable para los sentidos se puede apreciar con la fe que hay en el corazón de cada creyente. O sea, Padre Carlos, que no nos tenemos que ir a buscar los milagros eucarísticos, en la misma Eucaristía estamos encontrando el mayor milagro eucarístico. El mayor milagro, y la Iglesia quiere quedarse en esto o quiere acentuar esto porque nuestra fe es en el milagro de Cristo hecho pan de vida, o Cristo vivo en el pan, y no en la fe milagrera. Atención a esto, la fe milagrera es la fe donde dice, vi una imagen de la Virgen en el fondo de una olla, vi la imagen de la Virgen en la corteza de un árbol, vi la imagen de la Virgen, no sé, en una pared, en un lienzo. Esto no está mal, pero nuestra fe debe trascender, porque el mundo racional y el mundo sensorial, digamos, nos permiten cierta apreciación de la realidad, pero cuando hablamos de la fe entramos en una dimensión superior y distinta, totalmente distinta del mundo sensorial, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, y del mundo racional, lo que estudiamos, lo que analizamos, sintetizamos y entendemos. Es mucho más allá. El mundo de la fe es simplemente frente al misterio, y la realidad del misterio, la más grande palabra es el silencio. Entrar en contemplación y hacernos uno con el misterio. Entonces, es interesante y es valioso, pero no podemos decir entonces, si no veo la carne o un pedazo de carne del miocardio, de un corazón, que pienso que es el corazón de Cristo, no veo su sangre, entonces la sangre de San Genaro, por allá en el sur de Italia, que se licúa cada año. No nos quedemos ahí, porque sería una fe milagrera, y la fe trasciende el milagrerismo y aprende repito, más allá de los sentidos y la razón, a asumir la experiencia de Dios en esa dimensión que Juan de la Cruz, el místico español, llamaba y decía, donde termina el conocimiento por la razón, comienza el conocimiento por la fe. Padre Carlos, ¿cree usted entonces, de acuerdo a lo que nos dice, que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro dentro de la Eucaristía, porque ya vemos la misa como paisaje, cuando allí se está realizando algo supremamente extraordinario? Cuando la misa es paisaje, no es la misa. Cuando la Eucaristía es rutina, no es la Eucaristía. Cuando Dios no es novedad en nuestra vida, sencillamente no es Dios. Y digámoslo en categorías o en palabras humanas, cuando el amor en un noviazgo, en un matrimonio, en una pareja, por ejemplo, deja de ser novedad, sencillamente no es amor, porque de la esencia de la misa, la esencia de la Eucaristía, la esencia de Dios, la esencia del amor, es que siempre es una eterna novedad. El libro del Apocalipsis nos habla del Dios que hace nuevas todas las cosas, cielo nuevo, tierra nueva y una nueva criatura, un nuevo ser humano, un nuevo hombre, una nueva mujer. Cada Eucaristía es la novedad del sacrificio universal de Cristo, del sacrificio único de Cristo, del sacrificio salvador de Cristo hace 2000 años, pero actualizado en tiempos distintos, en lugares distintos y sobre todo en circunstancias distintas, aplicado, actualizado a lo de nuestra vida, y eso lo hace completamente nuevo. Padre Carlos, yo pienso que estamos con un nivel tan bajo, para usted me corrige enseguida si sigo un gran error, pero un nivel de fe tan bajo que los templos deberían estar llenos y la gente después de una Eucaristía no tendría que salir, decir en 2 minutos como si fuera a estallar una bomba y queda ese templo vacío, porque uno se da cuenta que la gente no está buscando a Dios, que cree que en Él no va a encontrar todo lo que necesita y lo está buscando afuera, y que allá ocurre
lo maravilloso. El ser humano es integral. Somos seres familiares para la familia, somos seres sociales para los amigos, somos seres laborales para el trabajo, la oficina, somos seres económicos para los gastos cotidianos, pero somos seres espirituales, los únicos capaces de trascender. Un animal no trasciende, un animal no ora, un animal no es capaz de arañar, de hacer atisbos, aproximaciones al misterio de Dios creador. Y uno encuentra gente profesional con una especialización, un doctorado inclusive en una ciencia específica del saber humano, pero que se quedó en materia de fe con el vestido de la primera comunión cuando le hizo a los 8 años. Entonces es doctorado, sabe de inteligencia artificial, sabe de tecnologías, sabe de 7 lenguas, 7 idiomas, no sé qué, pero en tema de fe, vuelvo a decir, se quedó con el vestido de primera comunión a los 8 años. Uno tiene que madurar todo integralmente, su ser familiar, su ser profesional, su ser académico, su ser social, pero su ser espiritual, y en esto es fundamental la fe. Y tú lo dices muy bien, Miriam, ¿por qué los templos no están abarrotados? Porque la fe de la gente es demasiado pobre, es demasiado paupérrima, y se quedan, es que el padre habla largo, es que el micrófono tiene chirrido, es que el equipo de sonido no es bueno, es que está lloviendo. Si verdaderamente creyéramos en Dios, estaríamos todos los días de rodillas, con lágrimas, gritando colas de para júbilo. entrar a los templos, colas para entrar. Para entrar a la Eucaristía, pero en el fondo esto indica que nuestra fe es débil. Agustín de Hipona, que está de moda por el Papa Agustino, él decía: oh creyente, oh cristiano, ¿por qué temes la muerte? Porque todo el mundo tiene pánico a la muerte. Si morir es el término y el cumplimiento de la misión en la vida y el encuentro con Cristo el amado, entonces en el fondo uno no cree que la muerte es el encuentro con Cristo el amado, y por eso tememos la muerte, y por eso es un tema tabú del que no se habla, y por eso vaya usted al entierro, que eso a mí me entristece y me deprime. Yo eso no voy a ir, y no queremos saber nada de eso, y luego queremos eterna juventud, y por eso no me habla de cumpleaños, que estoy más viejo. En el fondo nuestra fe es demasiado inmadura. Aunque decimos creer, con pruebas tan sencillas como estas, mostramos que en el fondo no creemos verdaderamente en el Señor. Así es, Padre Carlos, con tristeza hay que decirlo. Bueno, Padre Carlos, hay otra cosa muy importante, y es que se acerca el mes de junio, ¿cierto? Que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, en Estados Unidos, como hablábamos ahorita, hay una primavera espiritual, hay mucha gente que está volviendo a la fe, gracias a Dios. Se va a estrenar una película extraordinaria sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que parece que va a llenar teatro, ojalá que sí. El 11 de junio, los obispos de Estados Unidos consagrarán el país al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 250 aniversario de la nación. Para celebrar esta fecha, una película francesa doblada al inglés se estrenará en Estados Unidos del 9 al 14 de junio. Titulada Sagrado Corazón, es un docudrama dirigido por un matrimonio católico, Steven y Sabrina Gulen. El largometraje relata las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en Francia en el siglo XVII, e incluye varios testimonios de fe. La película se proyectó por primera vez en octubre de 2025 en Francia y enfrentó algunas críticas de ciertos sectores anticatólicos. Incluso empresas estatales francesas se negaron a publicitarla. Pero la película ha causado un gran impacto. Se han vendido casi 500.000 de entradas y ha registrado récords de asistencia. Además, habría provocado una ola de conversiones a la fe católica. Así como la Francia laica regaló la Estatua de la Libertad para honrar el centenario de la República estadounidense, la Francia católica regala ahora esta película para honrar el 250 aniversario de la nación. Qué buena noticia para los Estados Unidos, y con motivo de los 250 años tengan en cuenta y que se consagren en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Así es. Colombia fue consagrada a principios del siglo XX con el presidente de la República de la época, Marco Fidel Suárez, y todo el pleno de la conferencia episcopal hace más de 120 años, 123 años.
El corazón de carne de Cristo es el signo por excelencia del amor gratuito, amor eterno, amor fiel, amor misericordioso, amor crucificado y amor omnipotente de Dios por la humanidad. De manera que no es simplemente una espiritualidad que se dio en esta visión particular a la mística Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, sino que nace en el mismo Gólgota, cuando el soldado le atraviesa con la lanza el costado, y de ese costado, de ese corazón abierto, brota el agua y la sangre, que son el sacramento del bautismo, de la Eucaristía, fundacionales en el mismo misterio de la iniciación cristiana. Amar al corazón de Jesús es amar el mismo misterio del amor infinito de Dios, que nunca alcanzaremos a comprender plenamente, porque uno, desde sus categorías humanas, uno piensa que el amor de Dios es como el de uno, pero el amor de uno le cuesta perdonar, el de Cristo lo perdona todo. El amor de uno es orgulloso, el amor de Cristo es humilde, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El amor nuestro es egoísta y conveniente. El amor de Cristo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor nuestro es muy cambiante, el amor de Cristo es permanente y sobre todo crucificado por el pecador, de manera que es muy buena hora por la consagración de una gran nación, 250 años de ella, al corazón de Jesús, y que esta película haga mucho bien en los Estados Unidos. Padre, ¿qué significa para una nación que se privilegia o que se enorgullece mejor de tener libertad religiosa esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús? A ver, ellos en 1956, en el contexto de la Guerra Fría, con el presidente Eisenhower, colocaron esta famosa expresión: en Dios confiamos, que lo vemos allá en el pleno del Congreso americano, en Dios confiamos, pero aquí yo creo que cambió la época de la época fría, 1950, estamos hablando 70 años después. Qué bueno que por sus 250 años, en un contexto mundial muy complejo políticamente o geopolíticamente muy complejo, qué bueno que busquen de Dios. Y yo advierto algo: la secularización en Estados Unidos es distinta a la secularización de Europa. En Estados Unidos, aunque hay secularismo, hay raíces cristianas profundas de las que ellos se sienten orgullosos. Y en Europa, sobre todo en Francia, en el año 2000, Juan Pablo II se lamentaba de que hubieran algunos laicistas radicales, rabiosos, que decían: no queremos saber nada, ya ha bastado con 2000 años de cristianismo, no queremos saber nada de ellos. Es un laicismo distinto, un secularismo distinto, y Estados Unidos siempre será Estados Unidos, es un referente político y cultural para el mundo. El Salmo 33, versículo 12, dice: dichoso el pueblo o la nación cuyo Dios es el Señor. ¿No? Tal cual. Y es para Estados Unidos y para cualquier país. Y dichoso el hombre, no solamente el pueblo, cuyo Dios es el Señor y no es un ídolo del mundo. Ahorita hablábamos de la Eucaristía. ¿Cómo puede el Sagrado Corazón de Jesús ayudarnos a vivir mejor este milagro que se nos da día a día en los templos? Hace poco en los Estados Unidos hubo, a nivel de toda la nación, hubo congresos eucarísticos, procesiones donde la fe se manifestaba públicamente porque querían como arrinconar la fe. La gente se podía desnudar para una foto de 10.000 personas y el pudor personal ya no era pudor. Entonces se desnudaban 10.000 personas y no sé quién tomaba foto, entonces se volvió el fotógrafo de moda. Sí. Eso lo vivimos en estos años. Y resulta que la fe, que es un fenómeno público, no, usted no, su fe no la diga, usted en el templo, usted allá en sacristía, usted allá en su casa, usted no la manifiesta a sus hijos, no la comunique. Lo que es objeto de pudor, la desnudez humana, se volvió pública, y lo que es objeto de lo público, la fe, la quisieron volver pudorosa y vergonzante. Es el mundo al revés, los pájaros tirándole las escopetas. Ese congreso abrió mucho el amor a la Eucaristía, y para mí, cómo vincular el corazón de Jesús, el corazón de Dios, el corazón con la Eucaristía. Me parece magistral la frase de nuestra santa colombiana, que he repetido tantas veces, cuando dice, hablando de la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía: para mí la Eucaristía es el Dios de mi corazón
y es el corazón de mi Dios. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, y vamos a finalizar el programa con las historias que inspiran. Y ya que hablábamos de Estados Unidos, veamos el primer sacerdote afroamericano, o el primer hombre afroamericano que llegó a ser sacerdote. Esta es la Archibasílica de San Juan de Letrán, que es técnicamente la Catedral de Roma, donde se encuentra la cátedra del Papa como obispo de la ciudad eterna. Pero hay una conexión única aquí con el primer catolicismo en los Estados Unidos. El primer sacerdote afroamericano fue ordenado aquí el 24 de abril de 1886, hace 140 años. Su nombre era el padre Augustus Tolton. El padre Tolton nació en la esclavitud en Missouri en 1854, pero su madre Martha Jane escapó, llevándola a él y a su hermano al estado de Illinois cuando aún eran pequeños. Al crecer en Illinois, Gus, como se le conocía, discernió una vocación al sacerdocio a través de la tutoría de un sacerdote irlandés local, pero ningún seminario en los Estados Unidos lo aceptaría debido a su etnia. Eventualmente fue aceptado para estudiar para el sacerdocio en Roma y vino aquí, a la Pontificia Universidad Urbaniana, en 1880. 6 años más tarde, fue ordenado sacerdote en San Juan de Letrán por el cardenal Giovanni Simeoni. Luego celebró su primera misa en la Basílica de San Pedro. El padre Tolton esperaba ser enviado como misionero a África, pero en su lugar fue enviado de regreso a su diócesis de origen en Illinois para servir a la comunidad afroamericana. El cardenal Simeoni le explicó la razón de esto. América ha sido llamada la nación más iluminada. Veremos ahora si merece ese honor. Como sacerdote pasó a servir fielmente a su comunidad local durante 11 años antes de morir por un golpe de calor en julio de 1897. En junio de 2019, el Papa Francisco declaró al padre Tolton venerable, avanzando en su causa de canonización. El padre Tolton pasó de esclavo a sacerdote, pero muchos ya están rezando para que pronto pase de esclavo a sacerdote y también a santo. Fueron muchas las vicisitudes por las que tuvo que pasar el padre Augustus Tolton antes y después de ser ordenado como sacerdote, pasar de ser esclavo a ser sacerdote. Qué historia tan hermosa, padre Carlos, ¿qué opina? Y ahora dice posiblemente buscar su camino de canonización y ver un camino que es siempre común en la Biblia, en la palabra. Los pequeños de Dios serán los grandes en el cielo. Padre, en la historia hubo incluso papas que fueron esclavos, ¿no? San Calixto I vivió esclavitud y muchos papas fueron apresados, fueron desterrados, y siempre el sufrimiento, con todo el dolor y la crueldad que implique, siempre es un camino seguro de santificación. Y también hubo santos, ¿no? San Benito, San Patricio. San Benito, San Patricio, cuando el gran patrono de los irlandeses inmigrantes en Estados Unidos, la famosa Catedral de San Patricio, las abuelas, cuando una persona tiene muchos sufrimientos y dificultades, dijo, no, imagínate que pasó las de San Patricio. Es una expresión para hablar, no hay santo que no haya cargado cruz, y bendito sea el Señor, Él nos quiso salvar desde la altura de una cruz en la colina del Calvario. Padre Carlos, y pensar que la esclavitud, que debería ser una palabra del pasado, está todavía tan presente. Y hoy hay muchas esclavitudes modernas, la esclavitud tecnológica, la esclavitud laboral, la esclavitud sexual, la trata de blancas. Hay muchas formas de esclavitud, la esclavitud de nuestros vicios y adicciones. La esclavitud no es solamente frente a otros o por cadenas, sino la gran esclavitud del pecado personal. Exactamente, ¿qué esclavitudes tenemos? Padre Carlos, así rápidamente porque nos acabó el tiempo, elecciones en 2 días, Padre Carlos, una palabra final. En 4 días, hoy es miércoles, este domingo tenemos elecciones y le pedimos al Señor un buen gobernante para nuestro país, y los que son de otros países dirán, bueno, padre, eso es en Colombia, ese es su país, no nos interesa, oren por nosotros para que elijamos un buen gobernante en este momento de la historia compleja de nuestra nación. Muchísimas gracias, Padre Carlos, por su asistencia, gracias a Ron Report, gracias a MIN Comunicaciones, a Adrián Maduro en el máster, y a ustedes por acompañarnos tan gentilmente, que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad.
de crecer espiritualmente cada día.